a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? En la transmisión. Que sea Dios hablándoles, así como pues también a nosotros nos va a hablar ahorita, ¿verdad? Venimos por nuestro alimento espiritual, porque pues el material, de repente ahí andamos come y come, ¿verdad? Entonces pues venimos por el que vale la pena, ¿verdad? Que es eterno. Entonces vamos a darle gracias a Dios primero, que sea Él dirigiéndonos, abriendo nuestros entendimientos. Dice que Él le plació abrir nuestros entendimientos. Él nos da ese sentir, y el querer y el hacer su voluntad de Dios. Que sea Él en este momento abriendo nuestros entendimientos, que nos dé claridad de nuestras mentes para que podamos entenderlo como Él nos lo quiere hablar, para que lo entendamos mejor y lo pongamos en práctica. Vamos a tratar de hablar lo más claro posible y que sea Dios dándonos ese entendimiento, ¿verdad? Me sorprende cuando dice la Biblia que pues Jesús vino por personas que no son profesionistas, no son doctores, no son estudiosos de la ley, vino por pescadores, por hijos de pescadores, ¿verdad? Tal vez eran intelectuales, ¿verdad? Los que no tienen estudios. Entonces, hay una parte donde dice Jesús, le ora a Dios y le dice, te doy gracias porque pues escondiste estas cosas de los sabios y se los diste a los niños. Entonces somos, pues gracias a Dios que somos nosotros esos niños, ¿verdad? Gracias a Dios que no fuimos los que inventaron las cosas llamativas del mundo, gracias a Dios que no fuimos que inventamos el auto, la electricidad, las pilas, todo lo que hay, ¿verdad? Porque si no, pues ahí estuviéramos entretenidos. Entonces no hay cómo nos iba a hablar Dios. Vamos a darle gracias a Dios que sea Él hablándonos y guiando esta reunión. Padre que estás ahí en el cielo, te doy gracias. Venimos ante ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, Señor, por permitirnos regocijarnos en tus alabanzas, Señor. Gracias, Dios, porque pues eres bueno, Señor. Vemos tu bondad, vemos tu paz, vemos tu tranquilidad, Señor. En nuestras vidas, Señor, vemos tu mano trabajar, vemos cómo nos transformas, nos ayudas a cambiar, Señor. Gracias porque has estado muy al pendiente de cada uno de nosotros, Señor, en lo espiritual. Ayúdanos, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender. Abre nuestros entendimientos, Señor, pon claridad en nuestras mentes para poder entenderlo bien, tu palabra, y ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, usted sabe cuáles son nuestras necesidades cada uno, Señor, espirituales hacia ti. ¿Qué es lo que nos tiene estancado? ¿De dónde está proviniendo esa duda que quiere hacer retroceder, Señor? Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor. Nunca hubiera importado haber empezado, Señor, este caminar, sino que lo que importa es terminarlo, Dios. Llegar hasta donde tú estás, verte, Señor, y pues arrodillarnos ante ti, Señor. Qué hermoso sería todo ese escenario, Dios. Ayúdanos a poder cumplirlo, Señor, poder llegar en donde tú estás, Dios. Gracias, habla tú, Señor, a nuestros corazones, en nuestras mentes. Habla tú en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, el tema de la palabra de Dios ahora es Jesús, nuestro ejemplo y maestro. Amén. Jesús, nuestro ejemplo y maestro. Para eso vamos a ver en el libro de Juan. Vamos a ver sobre un ejemplo que dio nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Un ejemplo, pues que allá en Israel, ¿verdad? Es muy dado, pues la Biblia habla mucho sobre la cosecha de uvas, porque pues es lo que se da. Aquí también he visto en muchas casas que tienen sus plantas de uvas y ahí están todo, ¿verdad? Entonces usa esto que era muy, muy asociado en la vida de los judíos, ¿verdad? Del pueblo en ese momento, era muy asociado, conocían. Es como que si nos pusiera un ejemplo pues de lo cotidiano, de lo que más abunda aquí, que sería del trabajo en una fábrica, ¿verdad?
que es lo que más entiende la gente, porque pues Monterrey es una ciudad industrial. Así en ese entonces Jesús les da este ejemplo sobre la vid. En San Juan 15:1 dice: Jesús, la vid verdadera. Antes de empezar vamos a entenderlo bien. ¿Qué es una vid? Una vid es la planta de uva. Me decía unos familiares que fueron a trabajar en Sonora, es donde se da más la cosecha de la siembra y el cultivo de uvas. Dice que hay una época donde podan todos los gajos viejos. No es como que están aquí en algunas casas que ya quieren tapar toda la casa, no. Ahí nada más le dejan 3 o 4 gajos donde van a salir los siguientes retoños que van a dar fruto para la siguiente cosecha. Cuando pase esa cosecha se les vuelve a cortar eso, nada más se les deja los 3, 4 gajos y otra vez va a volver a retoñar. Entonces no son árboles así tan grandes que se van, no, sino que son los que se controlan. Y les ponen tiras de alambres para que donde puedan colgarse, porque los racimos dice que son grandísimos los racimos, ¿verdad? Y antes de que llegue la cosecha, dice que van cortando también, ponle que el racimo está así, y todo esto, los primeros que están arriba son las uvas más grandes, ya lo que está hasta abajo son las uvas más pequeñas. Dice que viene la gente en un proceso, corta casi a la mitad de las puntas para que agarre todo lo que está arriba, ¿verdad? Y sea mejor fruta, y le quitan los chiquititos, ¿verdad? Que están hasta abajo, porque pues para que no le quite alimento a los de arriba. Así lo manejan. Y usa Jesús este ejemplo. Dice: Jesús, la vid verdadera. Dice en el 1: yo soy la vid verdadera, y mi Padre, Dios Padre, es el labrador. Amén. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador lo quitará. Dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La planta, como les decía, este ejemplo que decía, dice que Jesús, aquí se refiere a que la vid, la planta, es Jesús, representa a su palabra, a Jesús. Dice, y Dios es el labrador. Dios es el que se encarga de cuidar la planta. Dios es el que se encarga de podarlo a su tiempo. Dios es el que se encarga del que no lleva fruto, quitarlo y luego será echado fuego. Dice, en la uva después de cada cosecha es limpiado y podado los retoños, como ya les explicaba, que ya dieron fruto, y los que no dieron fruto, ¿verdad? También para que les son quitados, y para que se renueven los retoños para la siguiente cosecha. La parte que Jesús habla de la vid como ejemplo para identificar de que qué tan agarrado o qué tan dependiente debemos de estar de Jesús. Hay un texto donde dice que Él está en el Padre en Él, y Él está en nosotros. Es una escalerita. Así es. Entonces nosotros debemos de estar bien agarrado de Jesús. Bien, Jesús es la planta. La planta, cuando llega el tiempo de que salen los retoños para que empiecen a florecer y dar las frutas, Dios es el que se encarga de ver de qué calidad es el retoño que está saliendo, qué tan bueno es. Él conoce, pues dice que Dios conoce nuestros corazones. Él conoce, pues es su viña, es su campo, se puede decir. Y como el labrador, Dios, ponemos este ejemplo práctico. Un agricultor lo que hace primero es cercar su terreno.
donde tiene su sembradillo, su campo, sea lo que sea. En este caso vamos a hablar de la planta de uva. Asimismo Dios. Cuando Dios planta su palabra y empieza a crecer en cada uno de nosotros, lo cerca y empieza a trabajar, a guiarlo, quiere más agua, quiere abono, pues aquí hay una piedra que pues le va a estorbar a la raíz, lo voy a quitar y le voy a meter más abono, más tierra en la vida, en el campo secular. De la misma manera, en nuestro caminar con Dios también. Estaba yo pensando, reflexionando, viendo, Señor, cuando Jesús empezó su ministerio, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y después, nuestro Jesús vive una vida donde hace milagros, echa fuera demonios, resucita a Lázaro, hace muchos milagros y nos empieza a enseñar a caminar con Él, cómo agradarle. ¿Por qué? Porque pues vivimos mucho tiempo en el mundo, entonces estamos acostumbrados. Entonces nos dice Jesús que Él es la vid verdadera, donde nos dice que tenemos que estar agarrados de Él, porque si no nos agarramos de Él vamos a ser cortados y echados al fuego. Entonces tenemos que depender mucho de Jesús. Dice, aquí más adelante dice, el mundo os aborrecerá, nos enseña Jesús que el mundo te va a aborrecer, no te va a querer. ¿Por qué? Porque pues ya no vas conforme a la corriente de ellos, ya no encajas en ellos, ya no eres de ellos, ya eres aparte. Entonces te van a aborrecer, te van a decir de cosas. Nos enseña eso para que cuando uno sea cristiano y te empiezan a decir de cosas, no te sorprendas o no te sientas menos, o no tenga un efecto negativo en ti, sino que pues Él también dice, pues a mí primero me han aborrecido antes que a ustedes. Nos enseña que el mundo nos va a aborrecer, mas sin embargo nos enseña qué debemos hacer, cómo vamos a enfrentar todas esas cosas, pagar bien con bien, no pagar mal con el mal. Nos enseña también aquí otro tema, dice la obra del Espíritu Santo, la tristeza que se convierte en gozo. Nos empieza a enseñar en la Biblia, nos empieza a enseñar. Entonces aquí en este caso usa este ejemplo, dice en el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que Dios, el dueño de la vid, va a quitar ese pámpano. El pámpano es el retoño, es el retoño de la uva, donde posteriormente va a salir el fruto. ¿Por qué? ¿De qué frutos habla Jesús? Estamos hablando físicamente de una planta de uva que usó como ejemplo. Pues ya dijimos pues de la uva y que lo podan y que esto y que lo otro, ¿verdad? El cuidado que tiene que llevar, los abonos, el agua, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, cuando ya está grande, a qué edad ya le permite, a qué cantidad. Hasta dice que los capataces le dicen a la gente qué tanta capacidad tiene la planta de resistir, porque pues son plantas que están abonados, tienen fertilizantes, entonces se van a cargar. Entonces se encargan de controlar qué tanto de fruta, cuántos racimos va a poder resistir la plantita. Entonces vemos que lleva trabajo, lleva tiempo cosecharle el fruto. Pero en este caso, en la vida de un cristiano, en la vida del cristiano, hablando en las cosas espirituales, hablando en las cosas de Dios, ¿de qué fruto está hablando Jesús? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero ¿de qué fruto está hablando Jesús? En otro texto, también Juan el Bautista habló sobre los frutos, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas 3:8.
en el libro de Lucas 3:8, vemos cómo antes de que Jesús usara ese ejemplo, también vemos que Juan el Bautista también habló de los frutos del Espíritu Santo. Entonces están en un mismo espíritu enviados por Dios. Dice el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Aquí ya no estamos hablando de la plantita de uva, ya estamos hablando de lo espiritual, de la vida de un cristiano. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Dice, ¿por qué dice frutos que sean dignos o que hablen de un verdadero arrepentimiento? Si dice que hagamos frutos dignos de arrepentimientos, quiere decir que hay frutos que no son dignos de arrepentimiento, sino porque lo hubiera dicho Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos a ver primero, para entender este versículo, vamos a ver qué son los frutos que no son dignos de arrepentimiento, o por qué dijo eso en ese momento, y lo dijo en ese momento y también nos lo dice a nosotros en la actualidad. ¿Por qué dice dignos de arrepentimiento? Dice, hay frutos falsos. ¿Cómo que qué le pondrían a ustedes un fruto falso de un disque cristiano, se le diría en ese aspecto? Bueno, dice frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que sí se arrepintió, pero no está haciendo frutos dignos del verdadero arrepentimiento. Bueno, aquí le puse yo, no sé cómo ven ustedes, la hipocresía. Sería un cristiano hipócrita o un cristiano superficial o externo, donde hace cambios externos, pero al rato que le hagan algo va a explotar el Hulk ahí. Entonces no es digno de arrepentimiento el fruto que está haciendo. Sí se arrepintió, pero no está llevando frutos del verdadero arrepentimiento, que hay un falso arrepentimiento o el remordimiento de conciencia. Entonces, uno, pues la hipocresía, que realmente no vive lo que quiere decir, lo que quiere simular, tiene un doble vida, o nada más quiere cambiar lo externo, no se preocupa de lo interno. Cuando en ese tiempo los judíos eran muy externos, pero en su corazón no estaba Dios, porque le dice Jesús, ¿cómo dicen que Dios es sus padres si procuran matarme? Si Abraham no hubiera hecho eso, no hubiera hecho, entonces eso quiere decir que no, se dicen hijos de Dios, pero no tienen frutos. Por eso Juan en ese tiempo los reprendió. Fingir lo que no es, porque los judíos amaban orar en las plazas, que la gente los viera. ¿Qué dijo Jesús? Métete a tu cuarto, ahí donde nadie te ve, cierra tu puerta y órale a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Ellos lo hacían por mandamiento. Cuando Jesús nos dice que pues oremos en lo secreto de nuestro Padre, ¿qué quiere decir? Que no seamos como ellos, que nos vean pues tal vez halagándonos, no, pues yo sí oro y yo esto y lo otro. Tengamos cuidado, no vayamos a caer en ese error también. Tengamos cuidados. Entonces les gustaba diezmar, que la gente los viera. Dice que tocaban trompetas. Va a ayunar tal maestro, va a diezmar tal maestro. Ponle Gamaliel, uno que se menciona en la Biblia, va a diezmar y te hacen tocar trompetas y va y pone su diezmo, que la gente lo vea, que la gente lo aplaude, que la gente lo halague. ¿Qué dijo Jesús? Ciertamente ya tienen su recompensa. Su recompensa ya lo tienen, que la gente los está aplaudiendo, pero no tienen una recompensa por parte de Dios. Dios lo ve, pues lo mira de lejos, ese tipo de actos. Y pues son personas que se sienten pues el conocimiento de que tenían la ley de Dios, de Moisés, los había extraviado. Se habían perdido, se dejaron guiar por la conveniencia que le podían sacar.
Se dejaron guiar por todo eso y pues se extraviaron. Dice, eran superficiales, dice, pero hay uno donde dice que devoran la casa de las viudas. Devoran la casa de las viudas. Un ejemplo, vamos a ver rápidamente ahí mismo en Lucas 20. Para que no digan, va, que pues me lo estoy inventando, que eso que cosa que no debe de hacer. Entonces, no debe de ser así. Lucas 20, 46 y 47. Miren lo que dijo Jesús. ¿Ya lo tienen? De esto debemos de guardarnos también. Se los dijo a ellos, pero pues nosotros no estamos exentos. Nosotros no estamos exentos de poder caer en este error. Dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí no está, en otra parte dijo Jesús, hagan lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen. Aquí no está, como dijo Jesús, no vine a cancelar la ley, no vine a prohibir la ley, sino que vine a vivirlo, vine a cumplirlo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo solo lo leían, pero nadie lo vivía. Aquí lo estamos viendo, esto lo generaliza, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Ya se volvieron superficiales, ya usan la palabra de Dios a su conveniencia, ya se habían apartado, alejado de Dios. Por eso dice Jesús, guardaos de los escribas, guardémonos también nosotros de andar pues muy encorbatado, ¿verdad? O con saco, decía el hermano Pepe, mucha falda larga y igual la lengua muy larga, ¿verdad? Guardémonos de esas cosas y más que nada pues el orgullo en el corazón, porque pues si aman las salutaciones en las plazas, ¿qué es lo que ya tienen? Orgullo, digo yo. Ya se sienten más que los demás, ya son altivos, ya son de ojos altivos. Y las primeras sillas en las sinagogas, dice, los primeros asientos en las cenas, son los invitados, ¿cómo se dice? Los invitados de honor. Me imagino cómo llegarán ellos, pues en estos tiempos, ¿verdad? El pastor con su camioneta del año, o con su carro del año, el hermano, la mejor silla, la mejor mesa, póngale una alfombra abajo de la mesa y 2 paquetes de servilletas por si se le llega a manchar, no sé, algo, lo mejor. Cuando en una parábola que dijo Jesús, vayan por los huérfanos, vayan por las viudas, vayan en las plazas y hablen y tráiganlo a todos. Tráiganlo a todos, dice. Y también dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto, ¿cómo calman sus conciencias estas personas? Porque la conciencia ahí está y acusa. ¿Cómo calman sus conciencias? Por pretexto hacen largas oraciones. Eso es lo que hacen ellos. Hipocresía. Estos recibirán mayor condenación. Y luego continúa Juan el Bautista diciendo, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, el hecho de que estés en esa posición de que conozcas la ley no quiere decir que eres salvo. El hecho de que conozcas la Biblia al derecho y al revés no quiere decir que ya estás bien. Acuérdense, el diablo tentó a Jesús con un salmos. ¿Sabe la Biblia al derecho al revés? Hasta dice en el libro de Job que llega donde está Dios a pedir permiso. ¿Conoce la historia de Job?
llega en la presencia de Dios, conoce a Jesús, conoce a los ángeles, el enemigo. Entonces, el hecho de que uno en este tiempo pueda saber mucho de la palabra no quiere decir que ya pues ya eso está bien, sino que hay que cuidarnos. ¿De qué? Del error que estaba en ese tiempo. Del error que estaba en ese tiempo. Entonces, no comencéis a decir dentro de vosotros, dice, tenemos a Abraham por padre, o que puede decir, pues yo soy hijo de Dios. Cuando Dios te puede desechar y levantar otra persona, ya le entró el orgullo en su corazón. Ya se perdió. Y lo puede levantar de allá, dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Para Dios no hay nada imposible. Entonces seamos siempre humildes ante Dios. Decía un hermano, creen que nos merecemos, ¿qué piensan ustedes? ¿Nos merecemos la gracia de Dios? ¿O debemos de humillarnos y rogar por nosotros? El que diga que se merece la gracia de Dios está perdido. No reconoce a Dios como su Salvador. No reconoce a Jesús que Él pagó por sus pecados. Es como que se sintiera orgulloso y dijera, no, pues yo me lo merezco porque yo hago estas cosas buenas, hago esto, entonces me lo merezco. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y pues nosotros sabemos aquí todos que en un momento pues fuimos pecadores. Por la misericordia de Dios, gracias a Él que se fijó en cada uno de nosotros, pues que nos rescató. También vamos a ver, dice en el 9, dice, y ya también, aquí pues habla del árbol, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, todo pámpano que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Ahí va a estar el pámpano, va a retoñar, va a escuchar la palabra de Dios, va a escuchar de Jesús. Jesús murió por ti, Jesús dijo que perdonemos, Jesús dijo que paguemos bien con bien, no paguemos mal con mal. Jesús enseñó muchas cosas, se va a enterar, va a escuchar, va a crecer en un cierto momento, pero el problema va a ser es que no va a dar buen fruto. No va a dar esos frutos dignos de arrepentimientos. Dice, ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. ¿Qué es lo que debemos de procurar nosotros que estamos aquí? Dar buen fruto, buenos frutos. Porque si no quiere decir que ya estemos aquí, ya en automático somos salvos, no. Sino que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed y tengan fe en el Evangelio. Crean que sí es verdad, crean que sí hay, porque del que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que está Dios ahí, que existe Dios y que va a estar ahí para ayudarte. Va a creer que es Dios el que pone ese deseo de querer como el hacer a su voluntad. Tiene que creer y tiene que dar buen fruto, porque si no, nada nos garantiza el permanecer 10, 20 años o hasta que moramos. Nada nos garantiza que somos salvos más que dar buenos frutos. ¿De cuáles frutos estamos hablando? Ya vimos cuáles son unos pequeños ejemplos de los frutos malos. Pues se puede resumir que por ya tener tanto conocimiento, ¿verdad? Decir, no, es que yo sé, cuando no somos nada, sino que eso qué quiere decir, que ya no necesitamos de Jesús, ya no necesitamos de la vid. Es lo que se estaría diciendo, que yo ya sé mucho, ya puedo solo. No, nos estaríamos nosotros mismos cayéndonos de la vid, que representa a Jesús.
O si no, Dios mismo nos ve nuestra actitud, ve la intención de nuestro corazón y pues nos deseche. Una de dos puede ocurrir. Bien, vamos a ver a qué se refiere. Dice, el buen fruto, el que no da buen fruto quiere decir que hay buenos frutos, que los frutos que sí son dignos de arrepentimiento. En Gálatas, un texto muy conocido, los frutos del Espíritu Santo, está en Gálatas 5:22. Es algo que pues yo ya me lo puedo saber de memoria desde niño, porque pues lo escuché mucho, lo repetí mucho, pero nunca lo entendí, lejos de entenderlo, nunca lo pude vivir, nunca lo pude experimentar, nunca lo pude sentir en mi vida, los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pues no había un arrepentimiento, porque me decían, acepta a Jesús, sí lo acepto, y al rato ya estaba peor. Y otra vez a la siguiente campaña evangelística, otra vez acepta a Jesús, sí lo acepto, y seguí igual. Hasta que dice Jesús, arrepentíos y creen. Hay algo ahí que cambia y te hace actuar. 5:22 dijimos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero vamos a entender que se puede leer así, pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, pero dijimos que pues nuestro Jesús es que nuestro ejemplo y maestro. Vamos a ver una muestra de amor en la Biblia de Jesús mismo. En Marcos 10, en el libro de Marcos. Marcos 10:21. Amén. Vamos a ver cómo Jesús aplicó sin ¿cómo les puedo decir? Sin decirlo o sin gritarlo. Aplicó viviéndolo en su día a día, sin decirles, ¿saben qué, discípulos? Este es de lo que les decía, que tienen que tener amor, así, no, sino que simplemente lo aplicó. ¿Dónde? En el joven rico. Sabemos la historia del joven rico. Dice en el 21, entonces Jesús, mirándole, bueno, para entenderlo vamos a verlo desde el 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas Maestro bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hablábamos que en ese tiempo pues se conocía mucho la ley de Dios, y por eso le dice los mandamientos, sabes. Aparte de que su conciencia le dice en el 20, él entonces, el joven, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, fíjense en el 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Fíjense qué es lo que le dijo. Y dice, y tendrás tesoro en los cielos. Y dice, y ven
sígueme tomando tu cruz. ¿Por qué dice entonces Jesús mirándole, dijo, le amó? Porque Jesús nos conoce cada uno de nosotros. Él nos conoce, sabe, pues nos conoció desde antes, desde el vientre de nuestra madre. Él sabe que sí lo había guardado todos los mandamientos. Pero el problema es que este joven rico ya amaba más lo que poseía que a Dios. Ese fue el problema. El joven rico realmente no tenía interés de agradar a Dios porque pues ya le gustaba lo que había conseguido en pos de obedecer, de guardar los mandamientos de Dios. O que le interesaba más sus riquezas que a Dios. Pero aún así Jesús trató con él y le habló para su bien. Lo que le dijo era para su bien. No es, pues hasta le dijo, y tendrás tesoros en los cielos. Pero no lo alcanzó a entender. Le habló para su bien. Dice, ¿y cómo se demuestra el amor? ¿Cómo podrías decirle a tu prójimo que amas a tu prójimo? Dios manda que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Cómo dicen ustedes, cómo creen ustedes que se puede decir que si amas a tu prójimo? O sea, haciéndole el bien, lo que hizo Jesús aquí. Dice, trató con él, le habló para su bien, lo que le dijo era para su bien. ¿Eso qué quiere decir? Que lo amó. Ahora, eso no quiere decir que ya fue salvo. Si Jesús lo amó, no quiere decir que ya esa persona ya era salvo. Un ejemplo, si un hijo, aquí en la vida secular, si un hijo grande ya está trabajando, puede que ya tenga familia, ves que se está empezando ponle que tiene una vida bien, no toma, no fuma, es responsable, es trabajador, tiene buenos hábitos, le va bien. Ponle que ese hijo tuyo te empiezas a dar cuenta que pues se empieza a drogar en secreto. Y tú le dices, hijo, no lo hagas porque eso no te va a hacer bien, te va a hacer mal, te vas a enviciar, vas a perder todo lo que has tenido por eso, te vas a perder tú mismo, te vas a volver adicto. ¿Por qué le estás diciendo eso? Porque lo amas, porque es tu hijo, porque pues en este caso Dios es su creación. Tiene un alma, le dio un espíritu, es algo, dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos, entonces por eso dice, le amó, porque aparte este personaje guardó los mandamientos. Guardó los mandamientos. Que a diferencia de los demás, que nada más eran superficiales, mas no lo guardaban realmente los mandamientos. Entonces, por eso le amó. Dice, hacer algo para el bien de otro, ese es el verdadero amor. Muchas veces, a veces en la vida diaria, se dice que entre los amigos del mundo, si va un amigo, le pide un consejo a otro amigo, ese amigo no le va a poner tanta importancia hasta que le digan que puede recibir también ese amigo. ¿Por qué? Porque es más fácil que un amigo del mundo te traicione que uno que no te conozca. Pero en cambio aquí estamos hablando de Jesús, que no es así, que Él es un fiel amigo. Amén. Aquí entonces, ¿por qué se puede decir que entonces mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice, y tendrás tesoro en los cielos? Es un bien lo que le dijo, pero el joven rico lo vio como un mal. No, pues tanto que trabajé, tanto que batallé, pues tanto que me guardé de andar de lujurioso, de codicioso, pues no maté, pues no adulteré, pues no robé, tanto que me guardé de no robar, sino que hice caso. Dice, le dijeron que no dijo falsos testimonios, siempre dijo la verdad. Pues me imagino que no fue fácil. No fue fácil, ¿por qué? Porque el ser humano está más inclinado hacia lo malo. ¿Por qué? Pues lo que abunda en el mundo es lo malo.
Entonces le dijeron, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Pues todo lo cumplió. Pero ¿qué alcanzó a ver el joven rico? Pensó que estaban haciendo un mal. ¿Cómo? Si por aguardar los mandamientos pues me fue bien. Y pues no fue tan fácil el no defraudar para que tuviera tantas riquezas. Tuve que hacer lo correcto delante de Dios por temor a Dios, porque Dios así me lo mandó. Tuve que ser honesto. Entonces me dices que pues que lo venda y que se los dé a los pobres. Pues no, ¿verdad? No vio el bien que le estaban haciendo, hasta ni entendió, creo, la parte en la que le dijeron, tendrás tesoros en los cielos. No lo creyó. Y le dijeron, y ven, sígueme tomando tu cruz. Vamos, es como que Jesús le dijera, ¿verdad? Lo vio, bien, está bien. Le dijo, ven, vamos, tú eres un buen testimonio también. Has guardado los mandamientos. Imagínense qué gran testimonio hubiera sido si hubiera hecho lo que Jesús le había dicho. Por eso le dijo, y ven, sígueme, tomando tu cruz también, porque no vamos a tener dónde dormir, vamos a pasar hambre, nos van a burlar, nos van a criticar, hasta no sé si iba a llegar también en el punto él de pues morir con Jesús, porque vio que había testimonio, había guardado, porque Jesús conoce nuestras vidas. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora aprendamos de este ejemplo, no tomando la misma respuesta del rico, no, sino que aprendiendo. Hasta yo le dije a Dios, Señor, no me des riquezas porque no me quiero perder. No, dame lo necesario para mantenerme en tu camino. Y fíjense qué expresión fue lo que dijo Jesús, cuán difícilmente, con qué dolor lo habrá de haber dicho. Todo lo que guardaste, todo lo que te cuidaste, no robaste, fuiste recto desde tu juventud, no adulteraste, no codiciaste, guardaste todo lo que Dios quería. ¿Para qué? Para nada. ¿De qué le sirvió? De nada. Guardar los mandamientos no le sirvió de nada porque pues no se salvó. Por eso digo, pues no es tan importante cuando hayas empezado. Sí, todo tiene un principio, pero lo más importante es terminarlo. Llegar. Ese es lo más importante. Imagínense el dolor, si primero le dijo para su bien, mostrándole su amor hacia esa persona, porque había guardado el mandamiento. Ahora esta expresión que dijo, cuán difícil será que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Me imagino que no lo dijo, pues cuán difícil van a entrar para los ricos, va a ser para los ricos. No, sino que le dolía cuando dijo eso. ¿Por qué? Porque es un alma que había trabajado toda su juventud para nada, para al final como quiera perderse. Ahí Dios muestra pues que amó a esa persona, pero no quiere decir que lo amó, no quiere decir que en automático ya era salvo. No, sino que tiene que obedecer lo que Jesús le dice. En este caso pues ya los mandamientos ya lo había cumplido. Ahora el corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Qué hay allí adentro? Vamos a ver. Y nada, ya había avaricia, codicia, ya era pues ya se había perdido por las riquezas, por las comodidades. No se había dado cuenta cuando ya se había envuelto en todo eso. Ese es un ejemplo del amor verdadero que Dios lo expresó sin gritarlo, lo diría yo. Lo demostró sin hacer como los judíos hacen, que hacen tocar trompetas y esto y lo otro. No, simplemente lo habló y lo vivió y lo demostró. Lo demostró Jesús. El segundo fruto, ya vimos el amor, cómo Jesús demostró el amor
pero eso no le dio pase a que ya era salvo el joven rico. Aprendamos eso. Dice gozo. Dice en Hebreos 12. En Hebreos 12, 2. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, permanezcamos en la vid, fijémonos en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús. Nos recomienda aquí, el apóstol Pablo nos recomienda que pongamos la mirada en Él, que permanezcamos en la vid. ¿Por qué? Porque si permanecemos en la vid, pero no damos buen fruto, el labrador pues nos va a cortar. ¿Para qué? Pues para ser echado al fuego, porque quiere buenos frutos. Aquí vemos, dice, ¿cómo dice el autor? ¿Qué es? ¿Por qué dice, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe? Un autor, ¿qué es un autor? ¿A qué se refiere un autor? Así rápido, que se puede entender. ¿Qué es un autor? Bueno, pues un autor, por ejemplo, es la persona que escribe un libro, sea cual sea. Es de él. Él es el autor, él es su pensamiento, él lo escribió, no sabemos si lo vivió o si fue solo una experiencia. Entonces ese autor patenta ese libro en que nadie le puede copiar. Él es el autor, yo lo hice. Dice, el autor de la fe. En su persona, en creer en Él. Y dice, y consumador de la fe. Él es el autor de la fe y consumador de la fe. En medio en el entorno de Jesús gira nuestra fe. Si no, ¿en quién creeríamos? Si no fuera por Jesús, estuviéramos aquí. Si Jesús nunca hubiera venido a morir por los gentiles también, estuviéramos aquí. Entonces, es por Él fundó nuestra fe. Porque si no fuera solo de los judíos, no era para los gentiles, no hubiera sido para nosotros. Él fundó la fe para nosotros, Él es el autor. Entonces, nuestra fe gira en torno a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué intenciones o qué pensamientos tiene con nosotros? ¿De bien o de mal? Lo que hizo que fue entregado su vida por pago de nuestros pecados, ¿es para nuestro bien o para nuestro mal? ¿A quién le debemos de agradecer? Entonces nuestra fe ahí gira alrededor de Jesús. ¿Por qué? Porque ya vimos el primer ejemplo del amor, cómo Él dio el ejemplo sin gritarlo, se podría decir. Lo expresó viviendo, hablando normalmente. No como los fariseos que se excusan con largas oraciones. No, Él viviendo. Así quiere que seamos también, viviendo normal. Expresemos ese fruto que es el amor. ¿Cómo? Para empezar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres tanto a tu esposa, pues lo vas a cuidar como te cuidarías a ti mismo. O tu esposo, o tus hijos, los más cercanos que tienes. Y luego vas con los demás. Si alguien te hace mal, hazle el bien, dale de comer. Dale un vaso de agua. No por eso ya ni siquiera vas a voltear a verlo, no. No es así. Entonces nuestra fe gira en torno a nuestro Jesús y ahí se consume, ahí se desahoga en la persona de Jesús. Él lo fundó, nuestra fe gira en torno a la vida de Jesús, nuestro ejemplo es Jesús. Conozcamos quién es Jesús,
¿Qué quiere? Háganse esta pregunta en sus casas, así tranquilamente, reflexionen, piensen, ¿quién es Jesús? Porque Él es el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe ahora, porque si Él nunca hubiera venido, si Dios nunca hubiera entregado a su Hijo, no tendríamos esta fe, no estuviéramos aquí. Tal vez creeríamos en el ídolo Tlaloc de México. Pues el hermano Arturo conoce más, cuando fue allá en México conoció que había no sé qué ahí, una estatua. Sí, pues sería también ahí se entornaría nuestra fe. Tal vez en un ídolo que exige sacrificios humanos, cuando Jesús él mismo se entregó el sacrificio para pago de nosotros. Tal vez nuestra fe sería Buda. Tal vez nuestra fe podría ser el viento. Es que no se ve el Dios viento, como creían nuestros antepasados, antes de que se expandiera el reino de Dios, del Evangelio, antes que se expandiera, era en lo que creían. En el Antiguo Testamento, ¿en qué creían los griegos? Que la diosa Atenea y que el Olimpo y que, ¿cómo se llaman? Ándale, todos esos eran sus dioses. No existía nuestra fe cristiana, nuestra fe en Jesús, no existía. No existía el arrepentimiento para nosotros, todo era normal, iba en un mismo sentido de maldad. Aunque la conciencia estaba ahí, batalla todos los días, pero iba, sacrificios humanos, todo iba en una misma dirección. Pero cuando viene Jesús, aparece Jesús, no pidiendo que sacrifiquemos nuestros hijos, o que no pidiendo que sacrifiquemos nuestros propios cuerpos físicos, como algunos lo hacen, que se dan a latigazos y que cargan su cruz también, queriéndose justificar sus pecados que hacen ahí. No, sino que Él fue el que se sacrificó. Imagínense qué impresión tuvo las personas en esa época, cuando se había involucrado mucho los que no eran judíos y que metían sus dioses paganos. Y la mayoría de esos dioses paganos, como decía cuando era el tiempo de Jezabel, así le hacían sacrificio de niños, le mataban niños. Imagínense que tu fe sea pues el árbol, y que te diga el sacerdote del dios árbol, te diga: Fabiola, vas a tener que entregar uno de tus hijos para sacrificarle a nuestro dios árbol, porque si no, no vas a tener oxígeno, tú vas a morir. Imagínense, o Noemí. Así vivía el pueblo de Israel en ese tiempo. Y cuando de repente aparece Jesús, la corriente de maldad iba en un lado, Él vino hacia el otro lado, haciendo todo lo bueno, viviendo, dando ejemplo, dando testimonios, echando fuera demonios, sanando enfermos, cojos, sordos, mudos, la mujer del flujo del sangre, el ciego Bartimeo, haciéndolo razonar la gente. Imagínense qué luz resplandeció, por eso la luz vino al mundo. Imagínense qué luz resplandeció para ellos, en persona, en vivo. Y que al final vean, que les digan: pues no les voy a pedir a sus hijos, no les voy a pedir que ustedes se sacrifiquen, que se corten un dedo, que se corten una mano, no. Yo voy a hacer el pago. Yo voy a hacer el pago. Él se entregó. Él se entregó. Imagínense qué muestra tan grande. Por eso Él es el autor, y en Él se consume nuestra fe. Cuando te humillas ante Él. Gracias, Señor. Porque en mi caso, tal vez de los 4, no sé, pues tal vez los ídolos de este mundo ya me hubieran pedido hasta 2 hijos. Hasta 2 hijos. Imagínense ese dolor que pasaba el pueblo. Imagínense ese dolor. Y también se vivía aquí en México. Los sacrificios en las pirámides. ¿Cuántos cadáveres de niños no se encontraban? Se encontraron cuando se empezaron a excavar las ruinas, los templos antiguos. Esos eran sacrificios. Pues no sé si alcanzaron a ver la película del Apocalipto,
cómo se sacrificaba a la gente. Era una simulación, hasta era peor. Imagínense cómo era la matanza, todo lo que da. ¿Por qué? Pues en una fe vacía, en una muerta, que al final todos se iban a ver allá en el infierno, porque hicieron lo malo, todos. Entonces aparece Jesús, el autor, y en él, él es nuestra fe, la persona de él, autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué dijo que se haga tu voluntad? Porque delante de él iba a ver el fruto de su aflicción. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues nosotros, que estamos entendiendo, que nos esforzamos, que le estamos conociendo, que queremos hacer las cosas bien para él, que le decimos ahora, a partir de ahora, ¿verdad? Gracias, Señor, porque pues, qué tan bueno eres, que tú no eres como esos dioses paganos, que hasta ya nos hubieran pedido nuestros hijos. En cambio, tú diste tu vida para que en sacrificio a nosotros. Imagínense, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, dice la Biblia, cuando venga Jesús en las nubes, verá el fruto de su aflicción. ¿A poco crees que Jesús no se va a gozar, no va a tener este gozo cuando venga y nos encuentre limpios? Cuando nos encuentre esforzados, ocupados en las cosas de Dios. ¿Ustedes creen que no se va a alegrar? Hombre, va a quedar satisfecho, se va a sentir feliz, hasta creo que va a llorar con nosotros, nos va a abrazar, dice que hay un consolador para cada uno de nosotros. Imagínense esto, cuán grande amor el que Dios nos mostró. Sufrió la cruz, no le importó el castigo que pasó, que sufrió, que lo golpearon. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio? La burla pública, la deshonra pública. En público lo burlaron, no ahí entre unos cuantos, no. Cuando lo bofetearon, cuando le pusieron la corona de espina, lo burlaron. No le importó esos sentimientos, porque había un gozo adelante de eso. ¿Cuál era ese gozo? El pecador que se arrepiente y se salva. Ese era el gozo que estaba viendo Jesús, el fruto de su aflicción. ¿Y dónde está ahora? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso dice Jesús que tengamos ese mismo gozo. Que tengamos ese mismo gozo. Cristo sufrió la cruz para poder obtener el gozo. En el mundo tendremos aflicción. En el cielo será el gozo. Amén. Muchas veces vamos a padecer en la tierra. Si no, entonces, ¿qué sería el toma tu cruz y sígueme? ¿Verdad? Si no vamos a padecer, pues entonces pues, todavía andamos en el mundo. Todavía andaríamos en el mundo. Tenemos que padecer en el mundo. Tenemos que padecer. No hay que preocuparnos, sino que veamos las cosas, que está delante de. Que un día nos vamos a salvar. Ese va a ser el gozo. Esa fue la visión de Jesús cuando menospreció el oprobio, cuando sufrió la cruz. ¿Qué veía? El fruto de su aflicción. Ese era el gozo de su alma dentro de sí, muy dentro de sí, cuando circulaba todo ese panorama de castigo, de crucifixión. Que gracias a Dios que fue así, porque si no, no hubiera habido pago de nuestros pecados también. No hubiéramos podido ser salvos. Entonces, por eso ese es un fruto del Espíritu. Ya vimos cómo expresó su amor y cómo Pablo nos dice cómo expresó, cómo tuvo gozo, cómo se va a gozar Jesús cuando haya fe en la tierra, cuando Él venga otra vez. Amén. El siguiente fruto es paz. Paz. Para eso vamos a ver en el libro de Juan otra vez. Vamos a ver
otro ejemplo. Juan 14, 27. Amén. Dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice: mi paz os dejo. Jesús fue perseguido cuando predicó que dijo que había dicho que ya llegó el momento, ¿verdad?, del Cristo del que se escribió en la profecía. ¿Cuál fue su reacción del pueblo? Lo quiso apedrear. Pero por eso se enojó. Por eso se molestó y respondió: bueno, pues yo le voy a pedir a mi padre 2 legiones de ángeles, a ver. No. ¿Cuál fue su reacción? Tuvo paz, tranquilidad. Cuando lo rechazaban, cuando veía que pues la gente lo seguía por conveniencia, tuvo paz. Por eso dije: mi paz os doy, la paz os dejo, dice, mi paz os doy. Así como me vieron a mí en la vida, que les dijo a los discípulos, como viví, así deben de conducirse ustedes, con esa misma paz, con esa tranquilidad. No vayas a pensar que porque ya eres mi discípulo, pues a ti no te van a apedrear. No es más el siervo que su Señor. Entonces, si el Señor pasó todo lo que tuvo que pasar por enseñarnos, ¿dónde queda el siervo? ¿Dónde queda el siervo? Mi paz os doy, dice, pero dice: yo no os doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz del mundo? ¿Perdón? Para un rato, pues en el aguinaldo nada más, en las utilidades, en la abundancia. En la escasez no hay paz. En las fiestas nada más. Temporal, para un rato. O nada más cuando está borracho se le olvida sus problemas. Eso es lo que da el mundo. Y luego otra vez, hasta peor, dice: yo no os la doy como el mundo la da. Él lo da bien. ¿Cómo? Amando, perdonando, pasa por alto las ofensas. No lo tomes a cuenta. Si es necesario, mía es la venganza, dice Jesús. Si es necesario, si no, es parte de. Si no, ¿cómo vas a saber si eres cristiano? Si no hay situaciones, ¿cómo vas a saber? No se puede saber. Dice, no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Aparte de que dice, no se turbe vuestro corazón. No dude sus corazones. No duden. No tengan miedo. No titubeen. No se desvíen. No, les dijo Jesús. Les dijo: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, tranquilos. Así como viví yo, ese es el ejemplo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso les decía, piensen en estas preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué quiere para mí? ¿Qué hizo por mí? ¿Es bueno lo que quiere para mí? Háganse esas preguntas y identifiquen si ya saben quién es Jesús. Una cosa es venir a escucharlo, otra cosa es que nuestro propio corazón, nuestro propio pensamiento, sabemos quién es y valoramos quién es, qué fue lo que hizo. Ahora que pues ya sabemos que si no fuera por Jesús, no, hombre, hasta nosotros hubiéramos sido una ofrenda a los ídolos paganos, creo. Entonces, pues gracias a Dios, ¿no? Es un gran regalo, por eso hay que estar muy agradecidos. Él es Jesús. Él fundó nuestra fe, por eso estamos aquí. ¿Y cuándo se va a consumir? En la obediencia, en la vida diaria. Ahí se consume, porque por Él lo hacemos. Para Él vivimos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas el que fundó mi fe vive en mí.
y yo vivo como Él le agrada. Amén. Entonces, Jesús no se turbó su corazón ni tuvo miedo cuando pasó todo lo que tuvo que pasar. Lo quisieron apedrear, lo corrieron de la sinagoga. ¿Cuántas veces no le quisieron encontrar algo para acusarlo? No se turbó su corazón, no tuvo miedo, demostró esa paz, esa tranquilidad. Lo vivió. ¿Cuándo? Cuando los fariseos y los saduceos quisieron tenderle una trampa, Jesús tuvo esa paz. No tuvo miedo y ni se turbó su corazón. ¿Por qué? Porque confiaba en su Padre. Porque tenía un Padre. Y Él le conocía y creía en Él, tenía su fe en Él. ¿Cuándo? Cuando quisieron apedrearle, cuando lo torturaron, no se turbó su corazón y tuvo miedo. Cuando lo torturaron, cuando lo golpearon, cuando el gobernador mismo lo interrogó, ¿cuál sería tu reacción si estuvieras frente al presidente? Se quedaría uno así, creo, tartamudo cuando le tocaría hablar. ¿Por qué? Pues es el presidente. Así pasa. Así me pasó a mí. Ahora, imagínense Jesús con qué tranquilidad respondió unas preguntas nada más, mas no se defendió. No, es que es mentira lo que están diciendo. ¿Cuántas veces no hice el bien delante de ellos? ¿Cuántas veces no los sané, los alimenté? ¿Jesús se puso así? No. Tuvo paz. No se turbó su corazón, no tuvo miedo. Aceptó el castigo porque iba a tener un gozo más adelante. Amén. Cuando el mismo gobernador lo interrogó, pues no sabríamos cuál sería nuestra reacción nosotros, ¿verdad? Entonces esa es la paz que Jesús nos demostró. Jesús, nuestro ejemplo y maestro. Él es el ejemplo que nos demostró. No una paz cuando pues el camión no vino y anda uno enojado, cuando el camión no pasó, o cuando el agua no llegó y anda uno queriendo bloquear la calle. Esa paz no es. Imagínense en qué situación demostró esa paz Jesús. ¿En qué situación estaba? En el peor de las situaciones estaba. Demostró esa paz. No tuvo miedo, no se turbó su corazón. Así debemos de ser nosotros también. Dice el siguiente fruto es la paciencia. Es la paciencia. Vamos a ver en Mateo 26. En la paz, en los ejemplos que dimos cuando demostró la paz, Cristo no se turbó. Él tuvo paz que su Padre estaba en control. Dice, y esa es la paz el que nos deja a nosotros ahora. Amén, esa paz que Él demostró. Ahora, en Mateo, vamos a ver la paciencia. Mateo 26. Mateo 26, 48. Vamos a ver un ejemplo de la paciencia, para que no digan, no, es que no se puede, es que es difícil, es que, pero si esto y lo otro. Mateo 26, 48, dice, la paciencia que tuvo él, ¿cuándo? Cuando lo arrestaron. No es cuando estaba ahí sentado en la barca enseñando. Claro que tuvo paz, pero aquí en el momento difícil, en las situaciones, en las circunstancias donde es cuando se alumbra, pues cuando puede salir la Fabiola furiosa ahí, con su escoba correteando al de la pipa porque no llenó el tinaco.
Ahí no es cuando está el agua todo lo que da en la regadera, no. Es cuando está la situación difícil. Dice, vamos a empezar en el 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús, y dijo, salve, maestro, y le besó. Dice el 50, y Jesús le dijo, amigo, le dijo enemigo, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Ustedes creen que Jesús no se pudo haber defendido? Claro que se pudo haber defendido. En otro texto dice que ¿a poco no puede pedir 10, 12 legiones a su padre y lo librara? Claro que sí. Jesús se alborotó cuando fueron a prenderle. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Pedro sacó la espada, o los otros, córrele. Se alborotaron. Los discípulos se alborotaron. Pero Jesús se alborotó. No se alborotó. Tuvo paciencia. Y todavía le dijo a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Pues él ya sabía, ¿verdad? Pero la expresión que tuvo, todavía le dice amigo. Todavía le dijo amigo. ¿Por qué le dijo amigo? Porque pues desde que Judas estuvo con él, Jesús siempre estuvo esperando que Judas se arrepintiera. Jesús tuvo la esperanza de que pues reaccionara. Pero tristemente no fue así. No porque él sabía que ya Judas lo iba a traicionar, pues si quieres vete tú también, con los que les parece dura la palabra, no. Ahí estuvo con él. Ahí estuvo con él. Entonces vemos aquí cómo dice, la cantidad de oportunidades que Jesús le dio a Judas para arrepentirse son increíbles. Cristo fue paciente con él. Fue paciente con él. Dice, él trató a Judas como un amigo. Y pues sí, aquí le dijo amigo. Aquí le dijo amigo. Pues sí, porque el impacto que tuvo en él fue muy fuerte, que no pudo soportar. Dice, él trató a Judas como un amigo hasta el último momento. ¿Cuál fue el último momento entre Jesús y Judas? Fue aquí. ¿Qué fue lo que le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, le dijo, fue su expresión. Paciencia. Paciencia. Y él trató a Judas como un amigo hasta el último momento, dándole la oportunidad de realmente serlo. Pero pues Judas nunca lo fue. Él nunca dejó de esperar que Judas cambiara. Y esta paciencia no es solo paciencia de esperar. No es solo porque esperar que Judas se arrepintiera. No, fíjense. Sino es paciencia de esperar mientras se sufre el rechazo. ¿Sí le entendieron? En lo que Jesús esperaba que se arrepintiera Judas, él veía, ¿qué veía él? Rechazo. Él sufría el rechazo. Y lo puede estar sufriendo también ahorita. Rechazo de nosotros mismos, que no queremos hacer las cosas bien para Él, que no queremos valorar el sacrificio que hizo por nosotros, el pago que hizo por nosotros. Dice, no es nada más hermoso, sino que la paciencia de esperar mientras sufre el rechazo. ¿Por qué? Porque pues Judas nunca quiso nada bien con Dios realmente. Nunca fue tan sincero o tan sí con Dios. Jesús sabía todo eso y le dolía. Y le dolía saber eso. ¿Por qué? Porque era un alma que se iba a perder. Se iba a perder esa alma. Dice. La paciencia de Cristo no es simplemente no enojarse, como le decía, porque el camión no viene, porque viene tarde. Es seguir esperando a que el pecador que tanto se ha burlado de él, que tanto ha maldecido, que tanto ha herido,
regrese arrepentido. Regrese arrepentido a pedir perdón y aún querer una buena relación con Él. ¿No ha sido Dios paciente con nosotros hasta ahora? En mi caso, 20 años me fue paciente. Mucho tiempo. Fue paciente, ¿por qué? Pues ¿quién soy yo para que no me muriera en cualquier situación, cualquier caso? Decía el hermano que se murieron en el estadio ese y en los indocumentados. Porque ¿qué somos nosotros que no podemos ser uno de ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Imagínense el valor que Jesús nos ha dado, que estamos aquí sentados. Vale mucho ese lugar que tenemos, dice, sino la paciencia que tanto de la persona, pues que tanto, pues cuántas veces no lo burlamos, cuánto tiempo no lo burlamos. En este caso para mí 20 años, más que crecí en una religión. De una u otra manera sabía qué era lo bueno, qué era lo malo, de parte de la Biblia, parte de la conciencia. Imagínense, lo burlamos, pues lo hemos maldecido con nuestros actos, lo hemos herido, pero Él ha sido paciente esperando que ese pecador regrese arrepentido a pedir perdón y querer una buena relación con Él, que sea su amigo. Como le dijo Judas, amigo, ¿a qué vienes? Que un día te diga amigo también. Pero ¿qué dice? Tenemos que ir a Él a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque pues Él ya fue mucho tiempo paciente con nosotros. Ya fue mucho tiempo paciente. El siguiente fruto es la benignidad. Amén. Paciencia, benignidad. Para eso vamos a ver en el libro de Lucas. En el libro de Lucas. Lucas 22. Otro ejemplo del fruto del Espíritu, que es la benignidad. Es 23, 50 y 22, 22, 50 y 51. En nuestro español mexicano, la benignidad se podría decir la amabilidad. Es una persona amable. Eso es benignidad. Amén. La manera más explicable que se puede dar, pues es la amabilidad. Tenemos que ser amables. Dice en Lucas 22, 50 y 51, dice: Y uno de ellos hirió a un siervo, igual en este caso es en el arresto de Jesús, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Dice el 51, entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¿A qué iba ese siervo del sumo sacerdote ahí? ¿A qué iba con esas personas? Iban a arrestarlo también. Él iba ahí, era un participante más, un número más. Iba a participar en el arresto de Jesús. El siervo del sumo sacerdote. Justo después de ser traicionado, en medio de los soldados armados, rodeado de discípulos aterrados, los discípulos que se dispersaron, dice, Cristo fue amable con un siervo, fue benigno, demostró la benignidad, demostró la amabilidad, no porque pues, otra vez, pues, hombre, ahí está bien, qué bueno que le mocharon una oreja, no, fue amable. ¿Qué hizo? Tocando su oreja, le sanó. Otra vez, ejemplo vivido sin gritarlo. Amén. Entonces, es fácil ser amable en los momentos más tranquilos de la vida.
Pongan atención a esto, es fácil ser amable en los momentos más tranquilos de la vida, pero ¿qué tal en los momentos como este? Dice, los momentos en los que pues el alarma no sonó, algo muy sencillo, y me quedé dormido. Ay, ¿por qué no me levantaste? Te dije que pusieras mi alarma, mira, hasta que lo apagaste. Te dije que cargaras el celular. ¿Por qué se le diste que jugara a los niños? Lo descargaron y lo apagaron. O ¿cuál sería la forma que debería de actuar un cristiano? Con la misma... Vamos a seguir durmiendo. Vamos a seguir durmiendo, va a decir. O ¿qué tal este ejemplo? O que se quemó el desayuno. ¿Qué va a decir el esposo? ¿Va a ser amable? ¿Por qué lo quemaste tanto que me costó trabajarlo? No me vete a buscar un trabajo ya también tú para que sientas lo que es. No, hombre, contigo no se puede o no aprendes, no sé. No, pues no es tan grave como cuando Jesús lo fueron a prender, a arrestar. Ante esa situación le sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote. O este ejemplo, está lloviendo y el camión se descompuso, o te quedaste en medio camino con la lluvia. ¿Vas a esperar el otro camión amablemente y mojado, o vas a andar ahí? Que no estamos contentos con nada, cuando hace calor, hace mucho calor, y cuando hace lluvia y pura lluvia, y no, que dice la gente normal en el mundo, no estamos contentos con nada, dice. Cuando que dice Dios que estemos contentos y agradecidos con todo. Con todo. Tenemos que demostrar esa misma amabilidad. Y esto que son ejemplos de situaciones muy mínimos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando pues estén los más fuertes? Más fuertes. Cristo fue constantemente amable en las circunstancias que eran irrelevantes. Como en este caso cuando lo fueron a arrestar. Demostró, vivió otra vez un ejemplo vivido sin gritarlo. Sin gritarlo. Amén. El siguiente fruto es, ¿todavía quieren seguirle o ya les dio sueño? Es la bondad. Para eso vamos a ver qué dijo Pablo en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Amén. Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Cristo fue, bondad es bueno, una persona buena, que haces lo bueno, aunque no te vayan a corresponder. Aunque haya sanado a 10 y uno nada más fue agradecido. Él fue bueno. ¿Por qué Él produce el querer como el hacer en cada uno de nosotros? ¿Alguien se acuerda de ese texto? ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué produce en nosotros, en cada uno de nosotros, el querer hacer las cosas para Dios y el hacerlo también? El vivirlo. Porque es por su buena voluntad. Porque quiere lo mejor para nosotros. Bondad. Cristo fue bueno, hizo el bien, dijo el bien, pensó el bien. Su bondad afectaba todo lo que hacía y a todos lo que lo rodeaba. Aquí, en el 38 dijimos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer el bien también. Hacer el bien también, porque sin esperar nada a cambio. Aunque luego te vayan a decir de cosas que no fue cierto, pero tú hazlo. ¿Por qué? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Él esperó algo a cambio? No, hasta ahora. Hasta ahora tenemos libre albedrío.
Hasta ahora todavía hay personas que todavía le piensan para arrepentirse y empezar a caminar con Dios. Pero Él sigue siendo bueno. ¿Cómo? Guardándonos, estamos vivos, tenemos salud, tenemos un techo, tenemos trabajo. De una u otra manera nos alimenta. No tenemos malas noticias para el que estemos lamentando. La pérdida de un hijo, un familiar, un ser querido. No, hasta ahora ha sido bueno. ¿Por qué no agradecerle? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Tiene que estar Dios también con nosotros? Así es. ¿Cuándo no va a estar Dios? Cuando haya pecado. El pecado es la separación entre el hombre y Dios, entonces cuidémonos que no haya ese pecado. ¿Para qué? Para que Dios esté con nosotros y el bien que hagamos para Dios sea como un perfume agradable. Es una vida agradable para Él. La fe, bondad, fe. Pues nada más faltarían como dos más. La fe, vamos a ver el ejemplo de la fe en el libro de Juan. Juan 11:42. Amén. Fíjense la fe de Jesús en su oración. ¿Ya lo tienen? Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Había una duda en esa oración? No había una duda. Él estaba seguro que lo oían. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba seguro? Porque hacía la voluntad de su Padre y porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque no había pecado en él. Había esa conexión directa con Dios Padre. No había ninguna duda. Es el mejor ejemplo de fe. Yo sabía que siempre me oyes, siempre me oyes. Él está al pendiente de cada uno de nosotros, supliendo necesidades, no necesidades, algo bueno. Él quiere el bien para nosotros, no que nos perdamos, no reneguemos. Pero qué fe más contundente. Yo sabía que siempre me oyes, pero ¿por qué le dijo? Porque estaba rodeado de gente incrédula, que solo estaba viendo en qué se iba a equivocar. Solo andaba viendo. Cristo estaba totalmente convencido de que el Padre lo oía. Tuvo fe en Él. Sabía que estaba en control, que su voluntad era solo lo mejor, que la voluntad de Dios era lo mejor. Y por lo tanto las acciones de Cristo le reflejaron esta fe. Reflejaron esta fe. Cuando sanó a los enfermos, cuando echaba fuera demonios con autoridad, no dudaba. Tenía esa fe certera. Aun cuando nadie a su alrededor creía que el Padre lo oía, él tuvo fe. En este momento él estaba rodeado por gente que ni creía en él, que era hijo de Dios. Mucho menos que Dios le pondría atención, pero él siguió teniendo fe en porque hacía su voluntad de él, como dice Fabiola. ¿Quieren otro ejemplo más o quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesús. Aquí está. Sabía que siempre me oyes. Siempre. No, esa misma fe debemos de tener. No debe de haber duda, no debe de haber... Ay, pues es que no sé si Dios está conmigo, no sé si me está ayudando. Ahorita vamos a ver cómo vas a saber si amas a Dios. Entonces vamos a ver el siguiente fruto. Ya vimos otro ejemplo de la fe que nuestro Señor Jesús vivió. Dice, el otro fruto es mansedumbre. En esto vamos a ver el ejemplo del mansedumbre en la vida de nuestro Señor Jesús. Para eso vamos a ver en Mateo 27:13. Amén.
La mansedumbre. ¿Qué le entienden por mansedumbre? ¿Por qué les digo que le entienden? Porque pues les puedo decir palabras científicas que ni siquiera yo lo voy a entender. Mejor vamos a tratar de entenderlo en lo más captable que podamos nosotros, en nuestro español mexicano, nuestra traducción, ¿verdad? ¿Qué le entienden por mansedumbre? Un fruto del Espíritu. Ándale, una persona con dominio propio. Vamos a ver este ejemplo de dominio propio. Mateo 27:13. Dice, Pilato, aquí es cuando les decía hace rato que un gobernador lo interrogó. Vamos a empezar desde el 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Solo contestó una pregunta, fíjense bien. No se puso a renegar. Tú lo dices. El 12 dice, y siendo acosado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué se maravillaba mucho? Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros cuando nos acusarían falsamente? No, hombre, hasta dejar crecer las uñas, sacar las garras y que yo salga, me las vas a pagar y tú ya vitras que eres tú. Y que no, y que esto, que el otro, a defenderse con todo lo que da. Jesús no estaba ante cualquier cosa, ante cualquier persona, no. Jesús estaba ante una sentencia de muerte. Estaba ante eso. Tuvo dominio propio. No se puso a pelear ahí. Quizá lo que más sorprendió a Pilato fue la falta de defensa que presentó Cristo. Respondió algunas preguntas, nada más respondió algunas preguntas. Le preguntaron algo y respondió. No se puso a renegar. Respondió algunas preguntas, pero rehusó a defenderse, no se defendió. Lo estaban maltratando físicamente. Cuando estaba ahí no estaba bien vestido con su buen traje, no, ya estaba golpeado, ya estaba azotado, ya estaba con su corona, ya estaba insultado, ya lo habían, ¿cuál era la otra palabra que dijimos? Deshonra pública, ya lo habían deshonrado públicamente, ya estaba bofeteado, ya había pasado lo oprobio, ya lo habían escupido. No creas que lo llevaron bien ahí, no, ya le habían hecho de cosas, era para que explotara, pero no, mansedumbre, dominio propio. Entonces le estaban acusando de cuestiones, pues lo que estaba pasando que nunca estuvo él, estaban levantando falsos por puras mentiras. Lo estaban juzgando de blasfemo por decir que era el Hijo de Dios cuando realmente lo era. ¿Cómo sabían que era el Hijo de Dios? Nadie podía hacer esos milagros que él hizo. Nadie. ¿Cuántas cosas no hizo? ¿Cuánto ejemplo no dio? ¿Cuántas parábolas no se refirió? Nadie. Él era el Hijo de Dios. Pero este hombre inocente no se defendió en una situación que combinaba lo peor del ser humano que puede sufrir. Fíjense muy bien, en una situación que combinaba lo peor que el ser humano puede sufrir. No creo que haya un ser humano en esta actualidad que todavía reciba ese castigo. Que lo golpeen, que lo maltraten y que por pura mentira lo vayan a sentenciar en la sentencia, ¿cómo se llama? El de Estados Unidos, la muerte eléctrica, no sé cómo se llama. Ya no existe eso. O si lo llevan, hasta lo llevan bien bañadito, rasurado, peinado, hasta con perfume, lo van a ir a matar en la silla eléctrica. Voy a recibir su sentencia. Pero Jesús no. Estaba en la peor situación de un ser humano. Estaba en la peor. Pero él mostró mansedumbre, dominio propio. Amén. Templanza, por último, templanza. Vamos a ver otro ejemplo para que pues no se diga que no se puede. Templanza en Mateo 26:53, ahí mismo en Mateo.
Mateo 26, 53. Dice, una pregunta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Lo que comentábamos hace rato. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? Amén. Templanza es el control de uno mismo. Te puedes controlar. ¿Cuál fue su reacción cuando fueron? Aquí mismo habla en su arresto. Fíjense, los frutos del Espíritu se basan más en la peor situación que el ser humano puede pasar. Cuando los discípulos fue todo lo contrario. ¿Quién fue el único que dio todos los frutos del Espíritu? Jesús. No es cuando estaba todo tranquilo, cuando calmó el mar y luego ahí dio todos los frutos, no. Es cuando estaba todo mal. Todo mal. La templanza es el control de uno mismo, como el dominio propio. La templanza no permite que nada, ni las emociones, fíjense, nada, ni las emociones, ni alguna sustancia, ni los deseos, nada en absoluto, nada, gobierne o controle a la persona. Amén. Cristo, Jesús, no permitió que su conocimiento del futuro sufrimiento de la cruz, ni sus deseos de ser reconocido por quien era, ni su cariño por su mamá y sus discípulos controlara sus acciones. Él fácilmente hubiera podido defenderse, como ya lo vimos, él mismo lo dijo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso piensas que no tengo poder? ¿Acaso crees que no tengo Padre? ¿Acaso crees que vine solo aquí? ¿Acaso crees que hago mi voluntad? No. Pero entonces, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Dominio propio, templanza. Amén. Fácilmente hubiera podido defenderse de todo lo que le pasó, pero lo que gobernó sus acciones fue la voluntad del Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración que hizo Jesús. Dijo, pues, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿qué dijo rápidamente? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿la voluntad de quién debemos hacer también nosotros? ¿De Dios? Ejemplo, aquí está. No, pues es que Dios es Dios, está allá y Él es el creador de todo. Ahí está el ejemplo de su propio Hijo, hecho hombre, tentado en todo pero sin pecado, demostrando el fruto del Espíritu Santo. ¿Se puede o no se puede? El autor y fundador de nuestra fe. Lo que gobernó sus acciones fue la voluntad del Padre. Las escrituras se tenían que cumplir. Esa era la voluntad de Dios. Para que nosotros que estamos aquí se pudiera fundar nuestra fe. Para que pudiera tener un fundamento en el que sí se puede. ¿Lo crees? No, pues es que no sé. Claro que lo crees. Ejemplo, aquí está, ya lo vimos, los frutos del Espíritu Santo. Sí se puede. Vivido en la peor situación del ser humano. Amén. Entonces, hay un texto, creo que es en Marcos. ¿Quién me puede ayudar con los frutos del Espíritu? No. No, perdón, es hay uno que le iba a decir, ¿cómo saben si aman a Dios, si aman a Jesús? Donde dice el que tiene mis mandamientos. Ándele ahí. ¿Es Juan?
Lucas. Amén. Gracias, hermana. San Juan 14, pero vamos a ver aquí en el en el 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿cómo sabes si tú amas a Dios? ¿Cómo puedes saber? Es muy difícil entender esto, porque pues estamos acostumbrados de tener los ojos pelones, de ver cómo te enamoraste de tu esposa, de tu pareja. Lo viste, ¿verdad? ¿Te gustó? Cumplió con todo y detalle y con todo y cicatrices de la viruela y todo, te enamoraste, ¿verdad? Sea como sea, te gustó tu pareja. Entonces lo viste, pero en este caso nosotros ya no le hemos visto a Jesús físicamente. Pero ¿cómo puedes saber si lo amas? Él dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus almas. Es un gran mandamiento. Pero ¿cómo puedes saber? Analízalo tú mismo, reflexiónalo, piénsalo ahí en tu casa tranquilamente si ya estás en ese lugar. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El 24, el que no me ama, ¿qué hace? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Piensen en el que me ama y en el que no me ama, y amemos a Dios. Amemos a Dios. Ya lo conocimos quién es, ya vimos que el fruto del Espíritu Santo Él mismo nos dio ejemplo en la peor circunstancia del ser humano. Entonces, para que digamos no se puede, no hay. Entonces, pero ¿cómo sé si ya amo a Dios? Pues no siento nada. Dirá un chavo, mi corazón no hace toc toc, y dice, no, eso hacen las gallinas. No siento nada. ¿Cómo sabes si ni lo has visto? Pues aquí dice, si me ama, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es guardará? Obedecerá. El actuar, el hacer, el vivir. Guardará, eso se refiere a guardar. Y pues el que no le ama, pues su palabra no va a guardar, no va a obedecer, simplemente va a seguir su vida como si nada. Como que nunca hubiera escuchado este mensaje religioso nada más. Así es. Entonces, los frutos que aquí están, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si no hay un buen fruto, vamos a ser cortados y echados al fuego. Y para que digamos que no se puede, pues aquí está en la peor circunstancia. Entonces, pues reflexionemos. La finalidad es que Dios nos lleve al arrepentimiento, y del arrepentimiento al actuar, a guardar, a vivir, a hacer, a vivirlo. Para mí, a vivirlo, vivir el cristianismo, vivir la vida que vivió nuestro autor y nuestro fundador, nuestro consumador, nuestra fe. Amén. Si no, pues hay que estar muy agradecidos, porque no, hombre, hubiéramos sido nosotros también sacrificios a los dioses paganos. Entonces Jesús fue lo mejor que le pudo haber pasado a este mundo. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Espero que hayan entendido el mensaje. Reflexionen en las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que quiere para mí? ¿Qué hizo por mí? ¿Y qué debo de hacer yo? ¿Qué es lo que quiere que haga yo? ¿O para qué? Mediten esas preguntas y examínense ustedes mismos si ya conocen. Si ya conocen. ¿Mateo qué? Amén. ¿21 qué, hermana? Dice en Mateo 21:43, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Entonces, cuidemos. Para mí esta enseñanza, el que Él es nuestro autor y consumador de nuestra fe, no, hombre,
me despertó bien, pero no me despertó, ojo, cuidado, no me despertó para simplemente seguir siendo ignorante. Me decía una persona, oye, escucha la predicación de este personaje, ¿quién es? No, pues, y luego, no, pues es que se entiende, te abre la mente. Ah, bueno, y luego, ese lo estoy escuchando. Ah, ¿y qué cambios ya has hecho? ¿Qué efecto ha tenido en tu vida? No, pues eso sí. ¿De qué te sirve tener un maestro en el mundo que te explique bien con manzanitas y con piedritas y no vas a hacer cambios? Entonces tenemos nuestro mejor maestro, que es Jesús. Jesús vino por los pescadores, por los que no tenían estudios, y le dijo, gracias Padre, porque pues escondiste estas cosas de los sabios y se los diste a los niños. Entonces, ¿por qué no estar agradecido con Dios? Que Dios les bendiga a los que nos vieron o oyeron, los que nos van a ver después, que sea Dios bendiciéndoles y pues que sea de bendición la palabra.